Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la clase de la segunda ley de la termodinámica. Este día nos vamos a referir a los refrigeradores y al ciclo de Carnot para máquinas térmicas. Pero no sin antes recordar lo que vimos en la primera clase de la segunda ley de la termodinámica, donde nos introducimos a algunas consideraciones que tiene la segunda ley de la termodinámica, algunos caminos que vimos de unos procesos térmicos. Vimos ahí unos diagramas de flujo de una máquina de calor. Por ahí vimos un motor de 4 tiempos, la eficiencia térmica de una máquina de calor y vimos la eficiencia a través del ciclo de Otto para procesos irreversibles. Entonces esta es la segunda clase de la segunda ley de la termodinámica, donde, repitiendo, vamos a ver la parte de refrigeradores, siempre acorde a la segunda ley de la termodinámica, y el ciclo de Carnot, que opera para procesos reversibles. Siempre el recordatorio para los estudiantes que estén viendo este video, que lleven su lectura paralela. La pueden tomar cualquier libro de su preferencia, pero la lectura no debe faltar para verificar que todo lo que estamos viendo acá cumpla con las características de cada uno de ustedes y que siempre se logre un aprendizaje significativo. Entonces vamos a empezar con la segunda clase de la segunda ley de la termodinámica. Empecemos. Bueno, veamos en primer lugar los refrigeradores y algunas consideraciones para después ver el diagrama de flujo y un término que después vamos a ver que se llama rendimiento de los refrigeradores. Bueno, en primer lugar dice ahí que un refrigerador es una máquina de calor que opera en reversa con respecto a la máquina de calor que vimos en la clase 1, ¿verdad? Y que aquí está las especificaciones porque opera en reversa. Dice acá que una máquina de calor, como vimos en la clase 1 de la segunda ley, toma calor de un lugar caliente y lo cede a un lugar más frío. Es lo que vimos en la clase 1 de la segunda ley de la termodinámica con respecto a máquinas de calor. Dice acá que un refrigerador lo hace contrariamente. Toma calor de un lugar frío, que es en el interior del refrigerador, y lo cede a un lugar más caliente, que es el exterior del refrigerador. Por eso que es una máquina de calor que opera al revés. Continuemos. Dice acá también que una máquina de calor tiene una salida neta de trabajo mecánico. En cambio, el refrigerador requiere una entrada neta de trabajo mecánico, de lo cual lo hace el motocompresor. Continuemos. Veamos ahora un diagrama de flujo de energía de un refrigerador, que es muy parecido a un diagrama de flujo de una máquina de calor, pero con la diferencia de que ahora el calor que se extrae va a ser en el interior del refrigerador a una temperatura T sub C, que recordando una temperatura fría. Se extrae calor de ese depósito a temperatura fría, que lo representamos como QC, calor frío, y entra a la máquina, que en este caso es un refrigerador. Se hace trabajo sobre esa máquina para posteriormente llevar calor caliente al depósito donde está el aire exterior del refrigerador a una temperatura T sub H, que sería temperatura caliente. Y ese sería un diagrama de flujo de energía de un refrigerador. Recordando que no es un diagrama técnico. Un diagrama técnico lleva otras características de motocompresor, lleva ahí ciertas conexiones donde el gas que se ocupa se reduce de presión, se aumenta de presión, hay un cambio de temperatura para que
se da el proceso de enfriar la parte que uno quiere que se enfríe, similar pues al sistema que llevan los aires acondicionados de los vehículos. Pero regresando a ese diagrama de flujo de energía de un refrigerador, ahí tenemos la parte esquemática. Como podemos observar, ahora va a entrar al sistema, que es nuestro refrigerador, QC, que sería calor frío. Se hace trabajo sobre el sistema y va a salir calor caliente dirigido hasta depósito a temperatura caliente. Y esa sería la dirección que vamos a tomar en el aspecto de esas tres energías que tenemos ahí, dos calores y un trabajo. Podemos más adelante revisar esa figura, que el calor caliente va a ser mayor, o QH va a ser mayor que QC. Ya lo vamos a revisar. Después ahí tenemos una figura que representa eso. Por eso esta flecha de calor QH se ha hecho más grande que QC, porque ya vamos a ver en la nomenclatura pues que siempre va a ser mayor QH a QC. Continuemos. Como siempre en estas máquinas de calor, en este caso que es un refrigerador que opera de forma reversa, el proceso que se da es cíclico, porque así lo analizamos en las máquinas de calor, que trabaja con procesos termodinámicos cíclicos. Entonces, como vimos en la primera ley de la termodinámica, que el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo, y ya vimos que el cambio de energía interna pues es cero, dándonos como resultado que el calor total va a ser igual al trabajo realizado. Esto es a través de la primera ley de la termodinámica. También por calor total por ciclo sabemos que lo representa QH más QC. Ese sería el calor total. Calor caliente, que es QH, más calor frío, que sería QC, y ese sería Q, que sería el calor total por ciclo. Entonces, como calor total es igual a QH más QC, y ese es igual a trabajo, entonces el trabajo también va a ser igual a la sumatoria de QH más QC. Pero a través de la nomenclatura que hemos usado desde el inicio, desde cuando analizamos el concepto de calor, los signos de calor, podemos observar en esa figura que tanto QH como el trabajo van a ser negativos, ya por la nomenclatura que hemos utilizado, porque es calor que sale del sistema, QH, y es trabajo que se hace sobre el sistema, que va a ser negativo, y QC entra al sistema, va a ser calor positivo. Entonces, por esa nomenclatura nos quedaría así, ya tomando el signo, menos QH más QC es igual a menos el trabajo. Despejando QH nos quedaría, este está negativo, pasa al otro lado positivo, y el trabajo que está negativo pasa al otro lado positivo, y nos quedaría que QH va a ser igual al trabajo más QC. Por eso que en la figura podemos observar que QH va a ser mayor que QC, aquí lo tenemos, y QH va a ser igual al trabajo mecánico más calor que sale pues del depósito a temperatura fría. Y nos quedaría así, ¿no? A través de ahí, viéndolo a través de un espejo. Pero como ya tomamos los signos de calor que sale del sistema y el trabajo que se hace sobre el sistema, vamos a trabajar con valores absolutos para que después no nos confundamos. Solamente tenemos que recordar la nomenclatura que hemos estado utilizando. Calor que entra al sistema es positivo, calor que sale del sistema es negativo, trabajo que hace el sistema es positivo y trabajo que se hace sobre el sistema es negativo. Esa es la nomenclatura que estamos usando. Por eso vamos a trabajar con valores absolutos. Continuemos. Dice acá este párrafo muy importante. Dice acá que desde un punto de vista económico, el mejor ciclo de refrigeración es el que saca máximo calor QC, que sería calor frío, del refrigerador, con el menor gasto de trabajo mecánico posible, que es W. Por lo tanto, dice, la razón
importante acá es QC entre trabajo, ¿verdad? Con los valores absolutos por lo que acabamos de mencionar. Esa es la razón importante que tenemos que analizar, ¿verdad? Y que cuanto mayor sea esa razón, mejor será el refrigerador. Cuando menor sea, pues ocurre lo contrario. No va a ser tan buen el refrigerador, con el sentido que no saca ese calor frío del depósito porque queremos nosotros que se dé esa extracción. Continuemos, vamos a identificar a esa razón entre calor frío sobre el trabajo mecánico en valor absoluto como una letra K, igual a una letra K. Esa letra K se llama pues rendimiento de la máquina de calor, que en este caso pues un refrigerador, ¿verdad? Ese rendimiento que es K va a ser igual a QC sobre trabajo, pero al despejar trabajo de lo que vimos anterior, el trabajo va a ser igual a la diferencia de valor absoluto de QH menos el valor absoluto de QC. Para eso lo podemos despejar del trabajo en las expresiones que vimos segundos atrás. Recordando entonces que K lo vamos a identificar como coeficiente de rendimiento de un refrigerador. Ese va a ser para nosotros K, el coeficiente de rendimiento de un refrigerador, ¿verdad? Y repitiendo, cuanto mayor sea ese K, que es esa razón entre QC y trabajo, mejor es el rendimiento de un refrigerador, ¿verdad? Mejor va a ser en el aspecto que va a enfriar más, porque eso es lo que hace una máquina que opera al revés de una máquina de calor, ¿verdad? Que es un refrigerador. Entonces, cuanto mayor sea ese rendimiento, mayor va a ser el refrigerador. Continuemos. Veamos ahora dos enunciados muy importantes. Uno de ellos que trata sobre una máquina de calor que opera en una dirección contraria a un refrigerador, para después ver otro enunciado sobre el refrigerador y un aspecto que ya lo mencionamos anteriormente en la clase 1 de la segunda ley, pero aquí lo vamos a retomar para que quede bien claro. Dice ese enunciado con respecto a una máquina de calor a través de Kelvin y Planck. Dice acá que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito a temperatura uniforme y la convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició. Ese con respecto a una máquina de calor, que nos dice Kelvin y Planck a través de un diagrama de flujo de esa máquina de calor, que es imposible que se extraiga calor del depósito más caliente hacia la máquina de calor y que todo ese calor se convierta en trabajo mecánico. En la primera clase vimos que ese era imposible. Dicho de otra forma, es imposible que una máquina de calor que opere en esa dirección tenga 100% de eficiencia con respecto a esa máquina de calor. Es imposible, pero porque se expresa en esta figura que es incorrecta el calor que se desperdicia, que sería QC. Entonces ese diagramita estaría malo y para nosotros pues estaría prohibido de usar. Eso es lo que nos dice el enunciado de Kelvin y Planck con respecto a esa máquina de calor, que lo vimos en la clase 1. Bueno, veamos ahora qué nos dice Clausius con respecto a un refrigerador. Dice acá en su teoría que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Ahí tenemos en un diagrama de flujo de energía lo que nos dice Clausius con respecto a un refrigerador, ¿verdad? El diagrama de flujo de este refrigerador, que es imposible, nos está diciendo que existe extracción de calor QC del depósito más frío que va a entrar a la máquina de calor, que es un refrigerador, y que este lo va a desechar con calor QH, que sería calor caliente, al exterior del refrigerador a una temperatura caliente, sin necesidad
de realizar trabajo mecánico, ¿verdad? Es un refrigerador que funciona sin trabajo mecánico. Eso también sería imposible, pero ahora con respecto a la máquina de calor, que es un refrigerador. Esto es lo que nos está diciendo Clausius. Entonces también, como lo vimos en el caso de la máquina de calor a través de Kelvin y Planck, también sería para nosotros imposible. Bueno, continuemos con la clase. Ahora vamos a ver el ciclo de Carnot para una máquina térmica y para un refrigerador. Con respecto a lo que acabamos de ver, el coeficiente de rendimiento de un refrigerador y los enunciados de Kelvin y Planck para una máquina de calor y Clausius para un refrigerador. Entonces veamos el ciclo de Carnot para la máquina térmica y para un refrigerador. Veamos primero para la máquina térmica y después vamos a ver el ciclo de Carnot para un refrigerador. Dice acá porque el ciclo de Carnot, ahí está el ingeniero Saury Carnot en ese año 1796-1832 y es a través de un modelo hipotético idealizado. Entonces veamos algunas consideraciones. Dice acá que el flujo de calor a través de una diferencia de temperatura finita es un proceso irreversible, como lo acabamos de ver en una máquina de calor, recordando el enunciado de Kelvin y Planck y por la clase 1 de la segunda ley de la termodinámica, que son procesos que se dan en una dirección. Por lo tanto, durante la transferencia de calor en el ciclo de Carnot no debe de haber una diferencia de temperatura finita. Esa sería una consideración cuando apliquemos el ciclo de Carnot, porque es un modelo idealizado y es un modelo pues que se da reversiblemente. Dice acá que también que cuando la máquina toma calor del depósito caliente, recordando que estamos viendo una máquina de calor, dice acá que cuando la máquina toma calor del depósito caliente a temperatura TH, la sustancia de trabajo de la máquina también debe de estar a esa temperatura TH, si no habría un flujo de calor irreversible. Estas son unas consideraciones que están bajo el ciclo de Carnot. Dice acá también que asimismo, cuando la máquina deseche calor al depósito frío, que está a una temperatura TC, temperatura fría, la máquina misma debe estar a esa misma temperatura TC. Es decir, todo este proceso que implica transferencia de calor debe ser isotérmico, ya sea que se dé TH, que es temperatura caliente, o a temperatura T sub C, que sería temperatura fría. Y esas son las consideraciones que tiene el ciclo de Carnot para que no se dé el proceso de irreversible, para que todo sea pues reversible. Esas son las consideraciones que tiene el ciclo de Carnot, que cuando la máquina tome calor del depósito caliente, la misma máquina tiene que estar a esa temperatura, y cuando libera calor al depósito frío, que sería una temperatura TC o T sub C, la misma máquina debe estar a esa misma temperatura. Es decir, que ese sería un proceso que se da isotérmicamente, que ya lo vamos a ver más adelante. También nos dice el ciclo de Carnot que cualquier proceso en el que la temperatura de la sustancia de trabajo de la máquina sea intermedio entre TH y TC, no debe de haber transferencia de calor entre la máquina y cualquiera de los depósitos. Por lo tanto, cualquier proceso en el que la temperatura T de la sustancia de trabajo cambie, este debe ser adiabático. Estas son las consideraciones que tiene el ciclo de Carnot para procesos reversibles. Entonces veamos los pasos del ciclo de Carnot para una máquina de calor. Veamos, dice acá que el ciclo de Carnot consiste en dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Todos son reversibles, como en las consideraciones que acabamos de decir. Son procesos reversibles, por eso vamos a ver en primer lugar
la máquina de calor que opera en una dirección, y después vamos a ver la otra máquina de calor que opera en la dirección contraria a través de un refrigerador. Por eso son procesos reversibles. Entonces veamos, aquí están los 4 pasos que tiene el ciclo de Carnot con respecto a esa máquina de calor. Son 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Y aquí está, dice acá el número 1, que el gas se expande isotérmicamente a una temperatura TH. ¿Qué hace? Pues la máquina absorbe calor QH, y ya vamos a ver en el proceso que está de A para B. El siguiente proceso, el gas se expande adiabáticamente hasta que su temperatura baja a una temperatura fría. Ahí lo vamos a identificar en un proceso de B a C. Posteriormente, pues el gas, en el paso número 3, se comprime isotérmicamente a una temperatura T sub C, expulsando el calor Q sub C en un proceso que vamos a ver ahí identificado de C para D. Y por último, en el paso 4, el gas se comprime adiabáticamente hasta su estado inicial a una temperatura T sub H de D para A, y ahí hemos completado el ciclo. Posteriormente, pues el ciclo se repite indefinidamente. Ahí tenemos los 4 pasos que lleva el ciclo de Carnot para los procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Entonces continuemos. Veamos ahí a través de esa figura. Ahí tenemos representado en un diagrama presión-volumen los 4 procesos que nos habla los pasos del ciclo de Carnot. Ahí podemos ver que el ciclo inicia desde el estado A, pasa al estado B, del estado B al C, del C para D y del D para A, y ahí va a estar repitiéndose el ciclo indefinidamente. Ahí tenemos un diagrama presión-volumen de lo que ocurre con el ciclo de Carnot. Ahí podemos ver dónde se dan los 2 procesos isotérmicos y los 2 procesos adiabáticos. Si empezamos de A para B, es donde entra calor QH o calor caliente, ¿verdad? Ese proceso podemos ver que vamos en la misma isoterma, es decir, que la temperatura de A va a ser la misma temperatura de B. El gas se expande, como lo vimos en los pasos, y ahí está la figura también que podemos revisar de lo que ocurre en cada proceso. ¿Qué pasa después? Bueno, el mismo gas se sigue expandiendo, pero adiabáticamente. ¿Qué pasa en el proceso de D para C? Es adiabático. ¿Qué pasa en el proceso adiabático? Pues ya vimos en la primera ley de la termodinámica que cambia de isoterma. Pasa de una temperatura TB, que es mayor, a una temperatura TC en el punto C. Ahora el gas sufre una compresión isotérmica, es donde se libera el calor Q sub C, y la temperatura en esa isoterma de C para B pues se mantiene constante y sería la temperatura T sub C, para que posteriormente el gas se siga comprimiendo adiabáticamente y regresemos a la temperatura inicial. Es donde, pues, valga la redundancia, iniciamos con el ciclo, en este caso pues el ciclo de Carnot. Y ahí podemos ver identificados los 2 procesos isotérmicos y los 2 procesos adiabáticos. Y ya sabemos el área bajo la curva de ese proceso cíclico, pues ya sabemos que representa el trabajo. Entonces, solamente nos tiene que quedar claro que en los 2 procesos isotérmicos, pues en uno de ellos, que sería en la expansión, es donde entra Q sub H a la máquina, y en el otro proceso, que es isotérmico de C para D, es donde la máquina pues libera el calor al depósito, en este caso pues frío, que sería Q sub C. Y los 2 procesos adiabáticos, que ya sabemos que no entra ni sale calor. Acuerden que es un caso hipotético, es idealizado.
Entonces dejemos ahí la gráfica presión-volumen del ciclo de Carnot y veamos qué pasa en esos procesos isotérmicos. De A para B, ahí podemos ver, y de C para D, con el objetivo de encontrar la eficiencia térmica de esa máquina idealizada, ¿verdad? Que es una máquina hipotética idealizada. Entonces, vamos a ver qué ocurre en esos dos procesos isotérmicos, con el objetivo, repitiendo, de poder encontrar la eficiencia térmica de esa máquina que lleva el nombre del ciclo de Carnot, que es una eficiencia máxima que se puede alcanzar para cualquier máquina de calor. Entonces veamos los dos procesos isotérmicos de A para B, que es cuando entra el calor caliente a la máquina, y el otro proceso de C para D, que es isotérmico, que es el calor que sale. Entonces veamos, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, ya sabemos que en el proceso isotérmico, pues el cambio de energía interna que sufre ese gas ideal es constante o es igual a cero. Ya sabemos que de A para B se mantiene la misma temperatura, que es constante, y sería nuestra temperatura T sub H, temperatura caliente. ¿Qué nos dice la primera ley? Que el cambio de energía interna es cero y que calor menos el trabajo va a ser igual pues a ese cambio de energía interna, que va a ser cero. Entonces el calor va a ser igual al trabajo. Pero ¿qué proceso vamos? De A para B. Si en ese proceso estamos a una temperatura TH, temperatura caliente, ese calor también va a ser calor caliente o calor sub H, y ese va a ser igual al trabajo realizado por el sistema de A para B. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no conocemos el calor que absorbe la máquina, pero sí sabemos cuál es el trabajo que realiza la máquina. Era para un proceso isotérmico, como aprendimos en la primera ley de la termodinámica, en los procesos termodinámicos, el trabajo mecánico en ese proceso isotérmico, en este caso de A para B, va a ser igual al número de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura, en este caso que sería T sub H, por el logaritmo natural del volumen en B entre el volumen en A. Esa sería la expresión que aprendimos a calcularlo en la clase de la primera ley de la termodinámica cuando nos referimos a los procesos termodinámicos. Entonces, como ya tenemos trabajo de A para B, es lo mismo que calor que entra a la máquina. Veamos ahora en el otro proceso que es isotérmico de C para D idénticamente. Sería en este paso de C para D, cuando se da la compresión isotérmicamente. En el paso de A para B, pues se da la expansión isotérmicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos en el proceso de C para D? Bueno, estamos en otra isoterma, a una temperatura fría que va a ser constante de C para D, porque estamos en un proceso a temperatura constante. El cambio de energía interna también es cero. Aplicando la primera ley de la termodinámica nos queda que el cambio de energía interna es cero y calor va a ser igual al trabajo. Pero ¿cuál calor? Es el calor que sale de la máquina, y eso va a ser igual al trabajo que se realiza de C para D. Igual como hicimos acá, al encontrar el trabajo de C para D, encontramos el calor que sale de la máquina. Y aquí tenemos que el trabajo de C para D en ese proceso isotérmico es igual al número de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura, en este caso que sería una temperatura fría, T sub C, por el logaritmo natural del volumen en D, que es donde terminamos, sobre el volumen en C. Pero recordamos que aquí nos va a dar un trabajo positivo, pero ya sabemos que en este proceso de C para D el gas se está comprimiendo, es decir, vamos a obtener un trabajo negativo. Entonces, para hacerlo negativo, solamente cambiamos que en vez de que teníamos logaritmo natural de volumen en D sobre C, solamente hacemos ese cambio, que ahora va a ser logaritmo natural al revés de C entre el volumen en D, y ahora nos va a dar negativo. Para
ser equitativos pues con el signo que hemos venido trabajando con respecto a, en este caso, pues el trabajo que el sistema hace, que el entorno hace al sistema, que va a ser un trabajo negativo. Y ya tenemos tanto el trabajo de C para D, que sería igual al calor que libera la máquina, calor sub C, y ya tenemos el trabajo de A para B, que sería el calor que absorbe la máquina, que sería QH. Entonces, continuemos. Veamos ahora algunos artificios matemáticos que vamos a obtener si dividimos QC entre QH. Veamos qué matemáticamente vamos a obtener. Si dividimos calor frío entre calor caliente, nos quedaría igual. Como es igual el trabajo, nos quedaría Q sub C, que es igual al trabajo de C para D, menos número de moles por la constante de los gases ideales por temperatura fría que estamos trabajando acá, por logaritmo natural del volumen en C entre el volumen en D, todo eso dividido entre el calor caliente, que sería igual al trabajo de A para B, que sería el número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura caliente, por logaritmo natural del volumen en B entre el volumen de A. Podemos eliminar el número de moles con la constante de los gases ideales y nos quedaría así. La razón entre QC entre QH va a ser igual a menos la temperatura en C, logaritmo natural del volumen en C entre el volumen en D, todo eso dividido entre la temperatura H, que sería la temperatura caliente, por logaritmo natural del volumen en B entre el volumen en A. Y la vamos a dejar aquí marcada y la vamos a poner por acá, porque ya la vamos a utilizar. ¿Por qué? Bueno, porque nos falta analizar los otros dos procesos, que serían los procesos pues adiabáticos. ¿En dónde se dan esos procesos adiabáticos? Bueno, tenemos cuando se da la expansión de B para C, aquí está, y cuando se da la compresión de D para A y se cierra el ciclo. Esos son los procesos adiabáticos que vamos a estudiar para después ocupar esta expresión que le hemos dejado acá, que se obtuvo de los dos procesos isotérmicos. Entonces veamos de B para C en el proceso adiabático. Estamos acá de B para C, donde se da la expansión volumétrica. ¿Qué aprendimos en el proceso adiabático? En las clases de la primera ley de la termodinámica encontramos expresiones algebraicas donde relacionamos temperatura versus volumen, como lo recordamos en las clases pasadas. ¿Qué nos dice esa relación? Que la temperatura con respecto al volumen va a estar relacionada así. Temperatura por volumen elevado a la gamma menos 1 va a ser constante. Y aquí, como estamos en el proceso de B para C, nos quedaría así. Temperatura por volumen en el punto B, ya sabemos que es una temperatura caliente. Temperatura H por volumen en el punto B elevado a la gamma menos 1 va a ser igual al otro punto, a la temperatura en C, que sería la temperatura fría, por volumen en el punto C elevado a la gamma menos 1. Lo mismo va a ocurrir en el proceso adiabático de D para A, pero ya sabemos que se da una compresión, que nos quedaría de D para A. Si podemos revisar aquí, estamos en la misma isoterma a temperatura C. Temperatura C por volumen en el punto D, porque estamos en el punto D, por gamma elevado a la gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura en el punto A, que ya sabemos que es temperatura caliente. Que nos quedaría temperatura H, que es temperatura caliente, por volumen en el punto A elevado a la gamma menos 1. Entonces, para que nos quede esta expresión relativa a esta, solamente le damos vuelta y nos quedaría que la temperatura en el depósito en el punto A, temperatura caliente por volumen en el punto A elevado a la gamma menos 1, es igual a la temperatura C por volumen en el punto D elevado a la gamma menos 1. ¿Qué hicimos ahí? Solamente darle vuelta a esa igualdad para dejarlo más o menos relacionado igual acá, que nos quede TH en primer lugar. Es lo único que hemos hecho acá, ¿verdad? Que le hemos dado vuelta a esa igualdad para que nos quede acá TH al lado izquierdo relacionado con TH en el proceso de D para C.
Solamente es lo que hemos hecho. Entonces veamos otro artificio matemático que vamos a hacer. Si dividimos ambas expresiones en esos dos procesos, la vamos a dividir y nos quedaría así. Veamos en el proceso de B para C, temperatura H por volumen en el punto B elevado a la gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura C por volumen C elevado a la gamma menos 1. Hemos dividido esta entre esta, entonces nos quedaría todo eso sobre temperatura H por volumen en el punto A elevado a la gamma menos 1, y aquí nos quedaría dividido temperatura en el punto C por volumen en el punto D elevado a la gamma menos 1. ¿Qué hemos hecho? Solamente dividiendo esta expresión del proceso de B para C entre esta expresión del proceso de D para A, porque son procesos adiabáticos. ¿Qué podemos observar ahí? Bueno, que se nos elimina la temperatura caliente con la temperatura caliente y la temperatura fría con la temperatura fría, quedándonos así: volumen en el punto B elevado a la gamma menos 1 sobre volumen en el punto A elevado a la gamma menos 1. Todo eso va a ser igual al volumen en el punto C elevado a la gamma menos 1 entre el volumen en el punto D elevado a la gamma menos 1. Matemáticamente pues podemos representar esa fracción toda elevado a la gamma menos 1 igual a esta, el volumen en el punto C entre el volumen en el punto D elevado a la gamma menos 1. Y como tenemos esa misma igualdad elevado a la misma razón, nos quedaría así matemáticamente. Podemos eliminar elevado el exponente de gamma a la menos 1 en ambas relaciones. Entonces nos quedaría así, que el volumen en el punto B entre el volumen en el punto A va a ser igual al volumen en el punto C entre el volumen en el punto D. Ya tenemos esa relación de volúmenes con los procesos adiabáticos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, por aquí dejamos en el proceso, en los dos procesos anteriores, la razón entre QC entre QH, la razón de QC entre QH, que nos da estos dos términos. Que podemos ver ahí que hay una razón entre el volumen en el punto C y el volumen en el punto D, y la razón entre el volumen B sobre el volumen A, ambos pues de logaritmos naturales. Y que podemos identificar acá que tanto el volumen B entre en A es igual al volumen C entre el volumen D. Podemos tomar esta expresión para ver qué expresión nos va a ir dando. Al tomarla nos quedaría así: la razón entre QC entre QH va a ser igual a menos la temperatura fría, el logaritmo natural del volumen en el punto C entre el volumen D, todo eso dividido entre la temperatura caliente, el logaritmo natural del volumen en el punto B sobre el volumen en el punto A. Entonces vamos a hacer un cambio, ya sea que de volumen, logaritmo natural del volumen C entre el volumen D sea igual al volumen en B sobre el volumen en A, logaritmo natural. Nos quedaría así. Hemos sustituido, en vez de B para A o logaritmo natural de B para A, hemos sustituido justamente en esa razón la relación que tenemos aquí, que sería volumen en C entre el volumen en D es igual al volumen A entre el volumen B. Hemos hecho esa transferencia acá para poder notar acá que podemos eliminar ambos logaritmos naturales, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces la razón de calor frío entre calor caliente nos quedaría igual a menos temperatura del depósito frío entre temperatura del depósito caliente. Pero como ya sabemos, para que QC va a ser negativo y QH va a ser positivo, porque ya sabemos que esa es la razón, o esa es la nomenclatura que utilizamos al inicio. Pero QC es la que sale del sistema, es calor negativo, y QH pues entra al sistema, es calor positivo. Ya sabemos que esa razón nos va a dar negativo, pero por la nomenclatura que hemos utilizado vamos a trabajar esa razón con valores absolutos, ¿verdad? Porque eso ya sabemos que es así, que esa razón tiene que ser negativa por la nomenclatura, pero no perdamos de vista que el calor que sale del sistema es negativo y el calor que entra pues es positivo. Entonces esa razón siempre va a ser negativa. Trabajando con valores absolutos nos quedaría así: valor absoluto de QC entre valor absoluto de QH va a ser igual a temperatura fría entre temperatura caliente. Continuemos.
Ya tenemos la razón entre QC y QH, que está relacionada a temperatura fría entre temperatura caliente. Recordamos ahora la expresión de la eficiencia térmica de una máquina. Si recordamos las clases pasadas, la eficiencia de esa máquina E va a ser igual a 1 menos QC entre QH. Recordar que esa sería la eficiencia de una máquina de calor y que ya sabemos que va a ser menor que el 100%. Entonces, en vez de QC entre QH vamos a colocar sus temperaturas. Temperatura fría entre temperatura caliente. Entonces la eficiencia nos quedaría de esa máquina así. La eficiencia de Carnot va a ser igual a 1 menos esa razón de calor frío entre calor caliente. Pero ahora nos quedaría 1 menos temperatura fría entre temperatura caliente. Y aquí tenemos la eficiencia de una máquina de Carnot o la eficiencia de Carnot. ¿La que pasaría si hubiéramos trabajado con ese menos acá? Bueno, con este menos nos hubiera quedado más y hubiéramos visto una eficiencia mayor del 100%. Ya sabemos que no es así. Pero aquí tenemos la eficiencia de una máquina de Carnot, que teóricamente es la eficiencia más alta que se puede dar en una máquina de calor. Si podemos hacer ahí, pues matemáticamente, también la eficiencia de la máquina de Carnot nos quedaría así. Temperatura caliente menos la temperatura fría entre la temperatura caliente. Es otra forma de evaluar la eficiencia ahora pues de Carnot para una máquina térmica. Continuemos. Aquí está en resumen pues la gráfica de presión volumen para una máquina de Carnot, un ciclo de Carnot, que ya vimos los dos procesos, isotérmicos más adiabáticos. Ya vimos matemáticamente cómo llegamos a la eficiencia de una máquina de Carnot. Y pues, ¿qué nos dice esa eficiencia? Bueno, la eficiencia de una máquina de Carnot solo depende, si podemos ver en esas expresiones, de las temperaturas de los dos depósitos de calor. Es grande si la diferencia es grande y muy pequeña cuando las temperaturas son casi iguales. Eso es lo que podemos notar de la eficiencia, en este caso pues del ciclo de Carnot, refiriéndonos a una máquina que opera en una dirección. Veamos entonces, aunque ya sabemos que son procesos reversibles. Veamos ahora con respecto a una máquina de calor, en este caso pues a un refrigerador, siempre ahora de Carnot, para ver cómo encontramos el coeficiente de rendimiento de un refrigerador, pero ahora bajo pues el ciclo de Carnot. Dice acá que dado que cada paso del ciclo de Carnot es reversible, ya vimos en los pasos, ¿verdad? Cuando la máquina tomaba calor caliente del depósito que estaba caliente, ambos iban a estar a la misma temperatura para que no se dé el proceso de transferencia de calor. Ya lo vimos. Dice acá que dado que cada paso del ciclo de Carnot es reversible, todo el ciclo podría revertirse, convirtiendo la máquina en un refrigerador. Entonces vamos a ver ahora cómo encontramos el coeficiente de rendimiento, pero ahora a través de Carnot. Si recordamos lo que acabamos de ver minutos atrás, el coeficiente de rendimiento K de un refrigerador lo podemos encontrar como la razón de calor frío entre trabajo, pero trabajo ya sabemos que es la diferencia de calor caliente menos calor frío. Entonces veamos con las nomenclaturas que hemos utilizado a ver cómo nos va a quedar ahora el coeficiente de rendimiento, pero bajo la teoría de Carnot. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, un artificio matemático. Vamos a dividir ambos términos entre Q, valor absoluto de Q sub H. Pero ya explicamos por qué estamos trabajando con valores absolutos. Si dividimos el numerador, que sería valor absoluto de calor frío, entre valor absoluto de calor caliente, nos quedaría así. Todo eso dividido entre, hacemos lo mismo acá. Valor absoluto de calor caliente entre valor absoluto de calor caliente, menos valor absoluto de calor frío entre valor absoluto de calor caliente.
¿Qué hemos hecho ahí? Solamente hemos dividido en todos los términos entre valor absoluto de calor caliente. Es lo único que hemos hecho en ese proceso. Matemáticamente creo que no hay ningún problema. Podemos identificar que esta razón nos va a dar igual a 1. Nos quedaría así. Que el coeficiente de rendimiento de esa máquina, que es un refrigerador, para ahora es un refrigerador de calor, nos quedaría como la razón entre valor absoluto y calor frío entre valor absoluto y calor caliente, todo eso dividido entre 1 menos la razón de valor absoluto de calor frío entre valor absoluto de calor caliente. Continuemos. Ya sabemos, por lo que vimos de el ciclo de Carnot, que tanto la razón de valor absoluto de calor frío entre valor absoluto de calor caliente va a ser igual a la razón de las temperaturas frías entre la temperatura caliente. Ya lo vimos en minutos atrás, cuando vimos el ciclo de Carnot. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a combinar o vamos a cambiar la razón de valor absoluto de calor frío entre valor absoluto y calor caliente. Ahora la vamos a relacionar con esta razón de temperaturas. Vamos a sustituir acá esa razón, también acá, y nos quedaría así. Que el coeficiente de rendimiento de esa máquina, que es un refrigerador de Carnot, va a ser igual a la razón entre temperatura fría entre temperatura caliente, que lo tenemos acá, al sustituir esta razón o igualdad, sobre 1 menos, en vez de valor absoluto de QC entre valor absoluto de QH, vamos a colocar esta razón, 1 menos temperatura fría entre temperatura caliente. Vamos a trabajar en este espacio que tenemos acá para poder llegar pues a la expresión que después se va a ocupar cuando se quiera resolver un problema. Nos quedaría entonces que ese coeficiente de rendimiento de ese refrigerador de Carnot va a ser igual a temperatura fría entre temperatura caliente, todo eso dividido entre, bueno, matemáticamente 1 menos temperatura fría entre temperatura caliente nos va a dar esta misma expresión. Creo que no hay ningún problema en ese paso para el que esté viendo este video. Matemáticamente creo que no hay ningún problema. Podemos hacer ahora extremos por medios para ver que podemos simplificar. Al hacer extremos por medios nos quedaría así: temperatura caliente por la temperatura fría, todo eso dividido entre temperatura caliente por la diferencia de temperatura caliente menos la temperatura fría. Al operar extremos por medios, podemos ver que se nos cancela la temperatura caliente en esa razón y nos quedaría así: el rendimiento de una máquina de calor, en este caso un refrigerador, va a ser igual a la temperatura fría sobre la diferencia de la temperatura caliente menos la temperatura fría. Y aquí tenemos el coeficiente de rendimiento de un refrigerador, en este caso bajo las condiciones del ciclo de Carnot, para procesos en este caso pues que son reversibles. Esperando que se haya comprendido lo que se ha explicado en esta clase, siempre las recomendaciones de llevar la lectura paralela y pues que estas clasecitas pues sean de utilidad para cuando si llegue el momento pues de resolver algunos problemas. Pero no nos olvidemos que hemos aprendido en esta clase el ciclo de Carnot para una máquina de calor que opera pues en dos direcciones. Eso es lo que hemos aprendido, siempre recordando pues la lectura paralela. Ya para terminar pues y dejar esta clase 2 en conclusión, dice acá pues con respecto a ese coeficiente de rendimiento de una máquina de calor, en este caso un refrigerador, dice ahí que si la diferencia de temperaturas TH menos T sub C, que es acá esta razón, es pequeña, K, que es el coeficiente de rendimiento, va a ser mucho mayor que 1. Y ya sabemos que K es un número y entre mayor que sea de 1 pues el refrigerador va a ser mejor.
En este caso se puede bombearse mucho calor de la temperatura inferior a la superior con muy poco trabajo mecánico o de gasto del refrigerador. En caso contrario, pues va a trabajar más el motocompresor técnicamente hablando y va a haber más gasto de trabajo, que ya sabemos que se representa a través de dinero. Pues es lo que está diciendo acá pues el refrigerador de Carnot. Bueno, esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludes y bendiciones para todos.